243 años es el tiempo que se tardó en construir la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción y de San Frutos, una de las últimas catedrales góticas, si no la última, levantada en el viejo continente. Fue el emperador Carlos V quien decidió que se construyera ahí, en el punto más alto de la ciudad de Segovia, después de que la anterior catedral fuera destruida en la Guerra de las Comunidades. Fueron los propios segovianos quienes acarrearon piedras desde el Alcázar hasta la actual ubicación de la catedral, para cuya construcción hubo que destruir 100 casas y un antiguo convento. Desde 1525 hasta 1768, los segovianos vieron cómo la Dama de las Catedrales crecía hasta convertirse en el punto más alto de la ciudad y en custodia de las letras de España. Porque sí, la Catedral de Segovia, además de ser piedra sobre piedra, es letra sobre letra. Aquí se ubicaba la iglesia de Santa María, la antigua Catedral de Segovia. Tras la Guerra de las Comunidades, Carlos V decidió que no quería que ningún edificio se levantara delante del palacio y que pudiera suponer una amenaza. Así que decidió trasladarla lo más lejos posible, al otro lado de uno de los barrios con más personalidad de España. Nos encontramos en el barrio de Las Canongías, que es uno de los barrios medievales mejor conservados de Europa. ¿Por qué se denomina así? Pues porque Segovia tenía dos catedrales y justo enfrente del Alcázar se encontraba la antigua catedral románica de Santa María. Es en el año 1120 cuando el concejo de la ciudad va a donar a la catedral un terreno, un territorio, para construir precisamente este barrio, que es el barrio donde residían y donde vivían los canónigos, para dar una sensación de aislamiento, ¿no?, o de pequeña ciudad dentro de la ciudad amurallada de Segovia. Este barrio de Canongías se cerraba con 3 puertas. Todavía se conserva la conocida como Puerta de la Claustra, que es una auténtica joya del románico civil en Segovia. Tenía no solamente la antigua catedral, el palacio del obispo, las casas de los canónigos, sino que también tenía su hospital, un almacén, tenía su cárcel, tenía su propio sistema de incendios, su horno, y además podemos decir que también tenía su propio sistema jurídico, su propio estatus jurídico, además de tener una serie de privilegios y lógicamente también las mercedes de agua, como tenía cualquier vecino en la ciudad de Segovia. Las viviendas de este barrio de Canongías todavía conservan su estructura arquitectónica original. Casas que tienen en su acceso una portada en piedra caliza. Precisamente es en este barrio de Canongías, concretamente en la calle de Velarde, donde está la casa donde se imprimió el Sinodal de Aguilafuente, ese primer libro impreso en España, gracias al mecenazgo de uno de los obispos más importantes que ha tenido la historia de Segovia, como es el obispo don Juan Arias Dávila en el siglo XV, y de la mano del tipógrafo alemán Juan Paris. Gracias a este obispo, Segovia es considerada como la cuna de la imprenta en nuestro país. Por lo tanto, esos días de junio, esos primeros días de junio de 1472 marcan un hito en la historia de nuestra ciudad. Decía Gutenberg, o por lo menos se atribuye a él, que la imprenta es como un soldado, como un ejército de 26 soldados de plomo dispuestos a conquistar el mundo. Y lógicamente así fue, y Segovia, desde luego, está escrito, ¿no? El nombre de Segovia está escrito en letras de oro y con honor en esa historia de la imprenta, que lógicamente quizás ha sido el acontecimiento de mayor impacto, uno de los acontecimientos de mayor impacto en la historia de la humanidad. De este taller salió no solamente ese primer libro impreso, ese Sinodal de Aguilafuente, sino también algún ejemplar más, y es un documento que no solamente es valioso en la historia de la imprenta, sino que además también es un documento valioso para la historia de Segovia, debido a su contenido, porque recoge pues todos aquellos aspectos tanto a nivel civil como eclesiástico que tenían que reformarse en la diócesis de Segovia.
Por aquí salió hace más de 550 años el Sinodal de Aguilafuente y aún hoy es posible seguir su huella. Todo un milagro si tenemos en cuenta que ha sobrevivido a la destrucción de la antigua catedral, a la construcción de la nueva y a las idas y venidas de una loca historia. Y ha sobrevivido gracias al archivo de la Catedral de Segovia. Yo cada vez me sorprendo más de que haya llegado algo hasta el día de hoy, en este archivo y en todos. Es decir, la evolución de la historia, España, guerras civiles, desastres naturales. La documentación tiene casi toda una validez económica. En una casa guardamos las facturas de la luz, del gas, aquí es lo mismo. Hay, digamos, cuestiones institucionales, pero buena parte de ello está relacionado de un modo u otro con la economía, con las cuentas. Unas 1.500 cajas de documentación, ya eso nos da un poquito la idea, y luego tenemos los registros encuadernados. La catedral tiene un gran interés en mantener su memoria y no solo la memoria, muchos de los documentos que hay aquí, hasta el siglo XIX, tiene validez administrativa, porque era un derecho del que todavía disfrutaba. Por ejemplo, lo tenemos aquí, los libros de acuerdos, son todos estos que estamos viendo aquí. Muchos de los acuerdos previos se toman como precedente para decisiones posteriores. La catedral, de un modo natural, pues por sus condiciones, favorece esta conservación. En el depósito, que lleva aquí desde el año 1975, se ha completado con las medidas de seguridad, las medidas antiincendio correspondientes para actualizarlo y tenerlo perfectamente, digamos, en orden. El documento más antiguo es de 1115, es un documento curioso por el contenido, porque no toca la catedral y se conserva aquí incluso antes de que haya catedral. La catedral como tal, hasta que no hay obispo no hay catedral, 1120, pues el documento es de 5 años antes y aquí está. Es una donación del conde Pedro Ansúrez, magnate muy importante en la zona del Duero en torno a comienzos del siglo, finales del siglo XI. En el texto lo que nos dice es que ha hecho que se le lea la carta. Ego comes Petrus Ansúriz, cuianc carta escribere iusi, legente audivi, manumea propia corantestibus inconcilio roboravi, lo cual quiere decir que él no es capaz de interpretarla, y en la propia firma se puede ver que no firma poniendo un nombre o escribiendo, sino haciendo una cruz con 4 puntos en los ángulos. Es un guerrero, porque lo es, están ganando territorio al Islam, están avanzando en el Duero, es una persona muy poderosa, es un buen administrador, tiene varios condados, varios territorios dentro de su ámbito de gobierno condal, pero los valores de la época de la nobleza no está la cultura, para ellos no es ningún plus el saber leer o escribir. Lo que hace es una donación de una tierra y una huerta a un clérigo suyo, a un capellán. Este capellán terminaría donando a su vez la tierra y la huerta a la propia catedral y con la donación le da el título de propiedad, que es este. El de Pedro Ansúrez, fundador de la ciudad de Valladolid, es el documento más antiguo consignado en la Catedral de Segovia. Pero paseando por su archivo nos podemos encontrar con unos libros considerados incunables. ¿Pero qué significa en realidad esta palabra? El término incunable se usa con frecuencia de manera errónea para designar a cualquier libro antiguo o algún códice, sin que esto realmente lo sean. Lo que hace que sea un incunable realmente es su fecha de nacimiento, de ahí su nombre en latín, que es incunabulae, que significa estar en la cuna. Y estos son todos los libros impresos antes del 1501. Aunque puede parecer una franja de tiempo demasiado amplia, en realidad es muy corta, si tenemos en cuenta que la imprenta moderna nace en 1453. El libro que tenemos aquí delante es el Sinodal de Aguilafuente, recoge las actas de un sínodo celebrado en 1472 y tiene una doble importancia, digamos. Es el primer libro impreso en España y solo queda un ejemplar. Nos coloca en primera fila en el mundo, es decir, cualquier historia de la imprenta que se imprima, no importa, en Sudáfrica, en Holanda, en Canadá, va a citar Segovia a través del Sinodal.
localizado estaba, siempre ha estado en el archivo, pero como ha quedado solo este ejemplar, pues no había noticias de él. Entonces, a principios del siglo XX, un archivero de la catedral, Cristino Valverde, lo localizó, lo incluyó en un catálogo y a partir de ahí, digamos que se conoció para el mundo científico y de un modo general. Querríamos saber más, al ser el primer libro, cuánto fue la edición, cuánto cobró el impresor, cuánto tiempo tardó en hacerlo, en fin, una serie de preguntas para las que no tenemos respuesta. No tiene colofón y no sabemos con exactitud, pero recoge las actas de un sínodo que se celebró en 1472, con lo cual suponemos que la impresión fue ese mismo año y el lugar de impresión tampoco se conoce. Vamos a ver, es el ámbito de Segovia. Juan París vino, contratado, invitado por el obispo Arias Dávila y tiene que ser el taller haberlo instalado en la ciudad de Segovia, en Aguilafuente, no sabemos el lugar. Es decir, no puede salir de Segovia, pero no se sabe dónde se imprimió. Es un libro muy sencillo. Aquí, por ejemplo, lo que tenéis es alguien en el siglo XIX ha hecho un resumen de lo que es el libro. No tiene portada propiamente, tiene un índice, un expurgo inquisitorial. Esto fue en el siglo XVI. Se revisaron los libros en todas las bibliotecas de España y es la marca de que el libro no tiene ninguna cuestión herética ni compleja. Y arranca ya inmediatamente el libro con el texto. En la época en la que estamos es frecuente que encargaran a un iluminador el decorarlo, en este caso no se hizo, pero se dejó el hueco en imprenta para hacerlo y alguien rellenó, digamos, con una E, que es la letra que corresponde. Y a partir de este arranque, sencillamente se va desplegando el contenido. Capítulo 13, por ejemplo, del hábito y corona que han de traer los clérigos coronados. Todo texto, acaba simplemente el texto sin tener ningún colofón, acaba sencillamente el contenido. Dejaron una serie de hojas al final, imagino que para, si la normativa se ampliaba, poderlo hacer incluso a mano, asentarlas a mano y dejar espacio, digo, para que las ordenanzas que llegaran a continuación tuvieran lugar a continuación del propio sínodo. Las actas del sínodo tienen interés porque la normativa que tiene es de aplicación no solo eclesiástica, digamos, sino general. La legislación eclesiástica en este momento tiene valor civil, y lo explico muy fácil. Las festividades, por ejemplo, era el obispo de cada diócesis el que las decidía, no el rey, no el concejo, no el ayuntamiento. Los hay más grandes, los hay más decorados, los hay con ilustraciones. Es un libro muy modesto. Tiene un valor sentimental muy grande porque es Segovia, por eso, por todo lo que significa. Fenix Conservación es una empresa que se dedica a la restauración del patrimonio, centrado sobre todo en Castilla y León, pero también trabajamos en otras zonas de España. Comenzamos a trabajar hacia el año 2000-2001, pero incluso antes ya estábamos haciendo intervenciones en museos de Castilla y León, en Palencia y en Burgos sobre todo. Hemos hecho también montaje de exposiciones, tenemos una parte dedicada a cursos de formación. Cuando se afronta el trabajo de conservación de una obra, lo más importante es conservar su estructura, su forma, garantizar con el paso del tiempo que lo que ha llegado a nosotros perdure. En la restauración daríamos un paso más. Además de conservar lo existente, llegaríamos a reponer y reintegrar, rehacer algunas partes que se han perdido durante ese tiempo. Si no es algo que te gusta y lo tienes dentro y lo sientes como una pasión propia, es imposible dedicarse a ello, porque es un trabajo muy duro, algo que la gente a veces no conoce y no es consciente de ello, pero nosotros trabajamos muchas horas en andamios, en malas posturas, en alturas, utilizando productos químicos, con temperaturas gélidas, humedades. Eso se hace muy duro y muy difícil. Si no es por el amor y la pasión que despierta el arte en nosotros, pues desde luego no podríamos dedicarnos a ello. Nuestra empresa apostó por crear su sede y montar sus talleres en un lugar distinto a lo habitual, porque creo que tiene su lógica. Un
edificio histórico-artístico interesante para rehabilitarlo, lo rehabilitamos nosotros mismos, se trata de un palacio del siglo XV que rehabilitamos y conservamos, y aquí montamos los talleres de restauración, las aulas de formación y demás instalaciones que tiene el palacio. Era obviamente mucho más adecuado que irnos a una nave industrial, a un polígono. Es, en definitiva, conservar el patrimonio de Castilla y León, además para una empresa que se dedica a ello. Lo importante es que haya personal especializado en distintas partes. Desde la parte estructural de la obra, desde su base, de su parte interna, de esos materiales. A después el tratamiento de las capas finales, pictóricas, a las limpiezas y demás. El que cada persona esté especializada en una parte de esa intervención facilita que esa intervención sea de la máxima calidad. Para un restaurador creo que la clave está en que tiene que ser capaz de ver la belleza donde los otros no la ven, esa belleza oculta. El paso del tiempo, los repintes, la suciedad, el envejecimiento de los materiales ocultan con frecuencia obras maravillosas que están ahí, que llevan 400, 500 años ocultas debajo de toda esa pátina. Debes de tener ya la vista educada y enseñada para descubrir esa belleza ahí debajo y para buscarla. O sea, al final, cuando afrontas la intervención en una obra, tienes que saber lo que vas a encontrarte debajo. O sea, la sorpresa está siempre ahí. El Sinodal de Aguilafuente no es el único libro famoso de la Catedral de Segovia. Sobre la puerta que habitualmente se utiliza de acceso al templo, San Frutos sostiene un libro que cada mes de octubre protagoniza un verdadero milagro. Segovia cuenta con otro libro muy famoso y quizás a lo mejor un poco más desconocido y relacionado lógicamente con la Catedral de Segovia. Nos encontramos ahora mismo en la puerta del crucero, en la puerta norte, que está dedicada a San Frutos, que es patrón de la diócesis de Segovia y además a quien está dedicada la catedral junto con la Asunción de la Virgen al Cielo. Y como se puede ver es una réplica en pequeño de lo que son las portadas del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, que entonces pertenecía a la tierra de Segovia. En la hornacina central tenemos una escultura que pertenece a San Frutos, a nuestro protagonista. Esa escultura fue diseñada por Felipe de Aragón en el año 1611 y posteriormente tallada por Nicolás González en piedra de granito, que es la piedra del lugar. San Frutos tiene un libro en su mano. Su fiesta es el día 25 de octubre. Ese día, el pueblo de Segovia nos congregamos en el trascoro de la catedral para cantar su villancico. Un villancico, además, que tiene su origen en el año 1874 y se canta frente a las reliquias de San Frutos. Pero ojo, la noche de antes, del 24 al 25 de octubre, tanto segovianos como visitantes nos congregamos frente a esta puerta de San Frutos de la catedral. Pues porque ocurre un milagro relacionado con el libro que tiene San Frutos, y es que justo a las 12 de la noche, en un pestañear de ojos, San Frutos pasa una hoja de ese libro que tiene en la mano, ese libro eterno. Esta tradición popular muy enraizada en la ciudad de Segovia pues hunde sus raíces en un tiempo que desconocemos, pero es desde el año 1983 cuando, gracias a un artista fallecido, Pepe Dibiu, se le ocurrió colocar frente a esta puerta de acceso a la Catedral de Segovia un gran libro, un libro de atrezo. Entonces es la cofradía del Paso de la Hoja, que hace honor precisamente a este milagro, quien se encarga de seleccionar anualmente a un artista que ilustre las hojas de ese libro. Este libro permanece oculto hasta justo el momento de las 12 de la noche. Cuando San Frutos milagrosamente pasa la hoja del libro que tiene en su mano, esta cofradía del Paso de la Hoja desvela quién ha sido el artista que ha ilustrado esas hojas del libro de San Frutos.
decirte, nadie en Segovia sabe quién conforma esta cofradía del Paso de la Hoja. Intuimos que está relacionada con personas queridas en la ciudad y relacionadas con el folclore de Segovia, pero hay un absoluto anonimato en torno a esta cofradía, que son precisamente los que luego pues organizan con las instituciones pues toda la festividad que hay en torno a San Frutos el 24 y el 25. Bueno, pues es muy emocionante. Lo primero, damos gracias a San Frutos porque hemos cumplido otro año de vida y marca como un antes y un después también en el tiempo o en el propio pulso de la ciudad de Segovia, porque es como que ya se abre ese capítulo del otoño en la ciudad, comemos las sopas de ajo elaboradas por los cocineros, es una fiesta pues muy entrañable, ¿no? Donde los segovianos podemos vivir nuestra tradición en torno pues a nuestro San Frutos, nuestro patrón. Desde 1983 los segovianos esperan ansiosos el milagroso Paso de la Hoja. 40 ilustradores y 40 romanceros han sido los encargados de dar color y voz a una de las tradiciones más segovianas que existen. En el año 2022, los anónimos y misteriosos miembros de la Cofradía de San Frutos escogieron a 2 mujeres para realizar y perpetuar esta tradición. Yo le tengo mucho cariño a esa puerta y a esa imagen porque cuando era pequeña, con mis hermanas, el Paso de la Hoja no era como ahora los niños segovianos de hoy en día lo ven, con ese magnífico libro ilustrado por tan buenos artistas segovianos, sino que te decían que te quedaras mirando al libro que lleva el santo, que no se te ocurriera parpadear porque en un momento dado él iba a pasar la hoja y de repente te decían, uy, ya está, y tú, pero si no he parpadeado, y ya te la habías perdido. Entonces para mí esa puerta me recuerda mucho a mi padre, fundamentalmente, me acuerdo mucho de él, porque era quien básicamente jugaba con nosotras a ese juego de no has visto el paso de la hoja porque no has sido capaz de no parpadear justo cuando el santo utilizaba su savia y su magia para obrar el milagroso paso. Claro, yo pasé de buscar la entrevista con el romancero, con la romancera, a ser a quien llamaban los compañeros de los diferentes medios de comunicación de Segovia a decirme, oye, búscate un hueco, Patricia, que te tengo que... Entonces pasas de entrevistador a entrevistada. Tal nombramiento había que cumplirle, ¿no? Es un mandato que te hacen, que tú lo recibes como si te lo mandara el propio patrón de Segovia, lo sientes como tal, ¿no? Un honor. Oigan todos los presentes, pongan toda su atención para escuchar los milagros de nuestro santo patrón. Milagros que son portentos, que asombran a la nación, los de este santo eremita a orillas del Duratón. La venerable cofradía del Paso de la Hoja, cuyos miembros son anónimos, pero conocen muy bien a la ciudad y a sus habitantes, pues te envían una carta por correo ordinario a tu casa, te la hacen llegar y en un sobre muy bonito, de estos antiguos, como que ya sabes que es algo importante, lo abres y viene una carta de presentación en la que te anuncian que han celebrado el capítulo general, se han reunido en capítulo general y te han nombrado
romancera o lectora del romance de San Frutos, y adjuntan también el propio romance en la carta. Un hermano se pone en contacto contigo vía telefónica y ya te pregunta que si lo has recibido, que si tienes alguna duda, alguna pregunta, que si puedes, porque claro, tienes que estar presencialmente en Segovia el 25 de octubre. En este caso, en mi caso, pues no estaba de guardia, no tenía que trabajar y bueno, si no lo hubiera cambiado, obviamente, podía leer el romance como yo quisiera, en el tono que yo quisiera, hacer las pausas donde yo quisiera, si en algunos momentos el personaje algo de interpretación, bueno, que daba libertad al romancero o romancera para leerlo como quieras. El romance recuerda la vida, obras y milagros del santo, de San Frutos Pajarero. Para nosotros el santo eremita también. Entonces narra su vida y utiliza un lenguaje muy bonito y unas palabras que al principio crees que no vas a ser capaz de recordar, pero luego sale muy fluido. Y cuenta el milagro y cómo los segovianos, obviamente a partir de entonces, le tienen como santo patrón y especialmente los pájaros son los que se convierten en sus aliados y los que siempre les van a acompañar. Cierto día, nuestro Frutos tiene una revelación. Has de montar un cenobio a orillas del Duratón. Ve allí con tus 2 hermanos y tendréis de Dios la gracia. Y así emprendieron camino Frutos, Valentín y Engracia. Yo he sido testigo de grandes lecturas y yo quería estar a la altura, no fallar. Lo has vivido un montón de veces con el micrófono, buscando el audio, que se oiga bien, que se vea bien en televisión o en la radio, depende del año, y obviamente cambia, tienes que estar pendiente del protocolo, de subir al templete, de estar con las autoridades, cambia un poco, Ser periodista estamos acostumbrados un poco a ir a nuestro rollo, a hacer nuestro trabajo tranquilamente, y ella era un acto muy formal y sobre todo pues con mucha emoción contenida también, muchos nervios. Ya está muy cerca, a unos pasos, aquellas gentes de guerra. Frutos toma la callada, traza una raya en el suelo y un abismo tenebroso se abre en el mismo momento y huyendo despavoridos abandonan el lugar. Cómo se alegran las gentes de toda la vecindad. Como segoviana es un honor, o sea, piensas que eres parte de que se acuerden de ti para un acto como el romance, piensas, pues soy alguien que por su trabajo, por su trayectoria, pues los hermanos se han fijado en ti, te han dado ese papel y sientes la necesidad de hacerlo muy bien, que no te falle la voz, porque es verdad que yo, mi vida profesional ha estado muy vinculado con lo audiovisual y sé que soy capaz de templar los nervios y que las cuerdas vocales estén tranquilas y sé que la voz me va a salir, pero un mal día le tiene cualquiera. Las condiciones climatológicas, hacía un día de mucho viento, que no se me volaran las hojas, que fuera capaz de hacer lo que yo había pensado hacer, que no me fallara ni la locución, ni la interpretación, ni los nervios. Hacerlo igual de bien que lo hizo el romancero del año anterior y que lo va a hacer el romancero o la romancera del año siguiente. Ha habido muchos periodistas que lo han leído, escritores, artistas, gente muy vinculada con Segovia, que realmente conoce muy bien las tradiciones, las raíces, que ha escrito sobre ellas, que han hecho libros y no, la verdad es que no. La verdad es que igual que el nombramiento de Aguedera en el barrio de Zamarramala, son cosas que voy a guardar en mi corazón para siempre. Mi relación con el paso de la hoja de San Frutos fue que el año pasado, en el 2022, me llamaron para ilustrar el paso de ese año. La verdad que no me lo esperaba, porque de repente me llamaron un día y me dijeron: ¿quieres ilustrar el paso de la hoja?, que además es bastante conocido y lleva muchísimos años haciéndose. Y además creo que soy la persona más joven que ha ilustrado la página, no lo tengo seguro, pero creo que sí. Y te puedes imaginar la ilusión que hizo, siendo el patrón de Segovia, siendo la fiesta de Segovia. El día de San Frutos, que es el patrón de Segovia, en la Catedral de Segovia se hace el paso de la hoja, entonces aparece un libro que mágicamente a las 12 pasa la hoja. Entonces, pues nada, ahí me tocó ilustrar 2 páginas. Una página que es lo que se ve
durante toda la noche hasta las 12 y a las 12 mágicamente pasa la hoja y aparece la segunda ilustración. Y justamente en estos momentos ovación, el milagro, un nuevo año más, pues ha obrado y podemos ver esa ilustración de Celia V, que estará con nosotros en unos minutos para contarnos los detalles, para contarnos de qué se ha inspirado y para contarnos sobre todo ese mensaje que ustedes desde casa ya pueden ver. Fue muy bonito porque además, claro, tú estás ahí entre la gente y mucha gente no sabe que lo has ilustrado tú. Creo que no se llega a decir hasta si no es el primer día o algo así, por ahí va la cosa. Es muy cultural, o sea, de hecho deja de ser casi a veces religioso. Hay mucha gente que no es religiosa pero que sí que sube a la plaza, sí que se monta, pasa toda la música, se van a la puerta de la catedral, van a ver el paso de la hoja y luego se toman las sopas de ajo. Compras ahí un ticket y luego te llevas tu cuenquito de la fiesta de Segovia. Me dedico a la ilustración, sobre todo al tema divulgativo cultural, también hago divulgación medioambiental, pero bueno, sobre todo tengo divulgación cultural. Entonces dije, ¿cómo le puedo dar ese toque cultural a esa ilustración? San Frutos siempre aquí en Segovia le tenemos como... Es una persona como muy... en el imaginario colectivo es como muy simpaticón, entonces siempre está rodeado de pájaros, siempre va con la túnica marrón, con su capuchilla, entonces es casi como dibujar a un Papá Noel, como quien dice. Cuando contactaron conmigo y me dijeron que hiciese una ilustración, yo podía hacer una ilustración, pero como sobre todo hago tema de divulgación y me gusta, dije, ¿por qué no rompemos? Siempre está todo muy establecido y digo, bueno, vamos a dar otro toque a este libro. Y por eso decidí hacer una viñeta. No me llegó el libro hasta que casi me puse a dibujarlo. Entonces yo ya tenía la idea preestablecida en la cabeza. En cuanto me lo dijeron dije, ay, pues voy a hacer un par de viñetas. Luego sí que es verdad que cuando vi el libro es muy grande, el libro no es cuadrado, es más bien alargado y tuve que adaptar la idea que tenía. Pero me parecía igualmente muy agradable el decir, vamos a dar pues eso, otro toque diferente al libro. ¿Por qué no? ¿Por qué no tenemos que estar siempre haciendo lo mismo? Los pájaros de aquel valle cantan con gran ilusión al ver el prodigio de aquel bendito varón, el cual a todas las aves bendice con alegría. Yo, bajo mi protección, os tomo desde este día. Y aquel que quisiera dañaros, desde ese mismo momento, con el mismo Satanás, compartirá los tormentos. San Frutos es San Frutos pajarero, que es el patrón también de los pájaros. Y como ese año, el año pasado, no sé si os acordáis que hubo muchísima sequía, dije, ¿por qué no le doy ese toque, por un lado cultural, y digo que es el patrón de los pájaros, y por otro lado le doy ese toque medioambiental? Entonces fue un poco enfocado a que no llovía y entonces venían los pájaros diciendo, bueno, es que los humanos no lo están haciendo muy bien, está habiendo un poco de cambio climático, a ver si nos llevas unas lluvias. Y casualmente a la semana llovió. San Frutos, el pajarero, desde entonces fue llamado y tras aquellos prodigios, allí quedó retirado. Y todos los segovianos le tomaron por patrono y muy devotos acuden hasta su celestial trono. Yo me acerqué primero para ver el paso de la hoja y luego porque me tenían que entrevistar por ahí cerquita. Y claro, te metes entre toda la marabunta de gente, la gente no sabe que tú lo has ilustrado y entonces es muy divertido porque es como estar mirando por una mirilla, pero realmente sin estar en la mirilla. Yo en ese caso, en vez de estar más pendiente de la hoja, estaba pendiente de la cara que ponía la gente y cuando escuchas, ¡ay, qué bonito! ¡Uy, este año ha sido muy bonito! ¿Qué pone? ¿Qué? Porque era una viñeta, que normalmente es la primera viñeta que se ha hecho en el libro. Entonces, pues es muy emocionante. Fui consciente de que eso se iba a quedar ahí plasmado cuando me llegó el libro. Claro, cogí el libro y claro, todos los años que está el dibujo hecho, tiene el año apuntado abajo en una esquinita. Y cuando vi todas las ilustraciones que llevaban y todos los dibujos que habían hecho,
dije, ostras, posiblemente dentro de muchos años venga otra persona y se ponga a mirar y vea lo mío y a lo mejor yo tendré, yo qué sé, muchos años. Y aquí termina el romance y termina con un grito. Segovianos, ¡viva el santo! ¡Viva San Frutos bendito! La torre de la Catedral de Segovia mide tan solo 88 metros. Y digo tan solo porque llegó a medir 108. La fatalidad quiso que en el año 1614 un rayo destruyera la aguja que la remataba. Pero yo me pregunto, ¿por qué la Catedral de Segovia y otras iglesias tienen torres? Es un elemento que prácticamente nace con el inicio del cristianismo. Ya vemos las primeras torres en el siglo VI, ¿no? Al final tenemos dos aspectos claves en la torre, el aspecto simbólico. Todas las civilizaciones tienen algún aspecto con torre, las pirámides, los zigurates mesopotámicos, y aquí la torre también es un aspecto de ascensionalidad hacia Dios, ¿no? Pero a mí me interesa también mucho más el aspecto práctico. Ya digo, desde el primer momento la torre sirve también como un elemento defensivo, en muchos casos para cobijarte si viene algún problema. Las famosas torres de Irlanda, ¿no? Donde si venían los vikingos tú te escondías, y también pues para guardar tesoros, etcétera, etcétera. Pero sobre todo porque lo que van a generar es, digamos, el aspecto más importante, que es el campanario. Podemos pensar una cosa, el campanario, las campanas funcionan como una especie de, voy a decir la tontería, teléfono móvil de la Edad Media. Las torres de las iglesias han sido siempre las ciudades, los pueblos, los puntos más altos, ¿no? En concreto, la catedral está en el punto más alto de la ciudad, en la Plaza Mayor, y la torre es el punto más alto construido. La torre tiene 88 metros de altura en total, nosotros estamos un poquito más abajo, en torno a unos 70 metros, en el último cuerpo del campanario de la torre de la catedral. Estamos en un lugar que, debido a las medidas de seguridad, no siempre es visitable, no se puede visitar. Justo por debajo de la última campana, de la campana que está más arriba. Suponemos que durante la Guerra Civil fue utilizada como punto de observación y vigilancia antiaérea. Podemos ver diferentes grafitis que suponemos que son de esa Guerra Civil, porque en estos grafitis se pueden leer los nombres de los que imagino que serían estos soldados, estos militares. Junto a ellos, en algunos se pueden leer la palabra cabo o la palabra teniente, y encontramos dos fechas claves del conflicto. Encontramos el año 1936 y el año 1937. Además del nombre de un grupo antiaéreo. Por ejemplo, aquí vemos ese año, 1936, y Grupo Antiaéreo Nueva España. El primer libro impreso en España, El milagroso paso de una hoja, los grafitis de la Guerra Civil. La Dama de las Catedrales es un cofre que custodia la historia de las letras de España y también toda una influencer. Es la única catedral presente en todas las redes sociales y alguno de sus vídeos acumula más de 200.000 reproducciones. Sí, en pleno siglo XXI, la Catedral de Segovia sigue escribiendo y no precisamente renglones torcidos. Se sigue escribiendo y además todo va a la huella digital. La Catedral de Segovia tiene redes sociales, tiene página web, está en todas las plataformas digitales. Interesa muchísimo además. Por ejemplo, nosotros estamos en TikTok, hay muchas catedrales que están y somos los que más seguidores tenemos. Interesa si lo haces bien, es decir, si llegas a la clave, a ese público, en este caso de TikTok, por ejemplo, generación Z, millennials, que quieren información curiosa, rápida, dinámica y visual, vídeo y aspecto concreto.
Se pretende sobre todo decir que no es una catedral más. Se habla muchas veces, hay turistas que vienen y dicen no entro a la catedral porque bueno, es una más, no es como otras que hay grandes aquí en España. Y lo que queremos llevar al público es que hay cosas curiosas y hay historia de España, hay historia del mundo también, el Sinodal de Aguilafuente por ejemplo, y que aquí pueden conocer un mundo desconocido que no lo conocían, que desconocían. Estaba olvidado y no se conoce, no está en el imaginario colectivo de la sociedad. Y lo que hacemos es documentar a nivel de hilos o en TikTok o en Twitter, por ejemplo, todo lo que hay, curiosidades, personajes ilustres e historia, y también, por supuesto, la religiosidad que guarda este templo. Yo creo que es algo intuitivo, ¿no? La gente que viene aquí hace visitas guiadas, con los compañeros les pregunto, oye, ¿y qué llama más la atención? Y te dicen el llamador de la torre, por ejemplo, o te dicen dónde vivía el campanero y su familia, y ya tienes la historia, tienes el formato y solamente lo tienes que traducir a un formato concreto en redes sociales. @catedralsegovia, www.catedralsegovia.es, y ahí podréis encontrar un archivo, nunca mejor dicho, sobre la historia de la catedral, y además también os tenéis en todas las redes sociales, en YouTube, TikTok, Instagram, Twitter y las que vengan a continuación, porque esto es un no parar a nivel digital. Si hay algo que gusta a la catedral, al cabildo en este caso, que es quien administra, es innovar. Y hemos abierto hace poquito el Palacio Episcopal con gestión conjunta con la catedral, con entrada única, y hemos abierto un escape room que forma parte de la oferta educativa también y didáctica y cultural de la catedral ya de por sí, porque forma parte del itinerario de visita única.